sesiones sincrónicas, clases de teledocencia. Entonces, estas fueron presenciales, ¿verdad? Entonces no hay grabación. Aquí hubo una falla eléctrica. Y entonces aquí voy a tratar de postear ahí las grabaciones en un canal de YouTube, ¿verdad? Porque ya en el Teams no se puede. Pero excelente. Ya vi que sí se puede grabar y sí se pueden después descargar las grabaciones. No se pueden dejar en la nube, pero sí se pueden descargar. Entonces después la vamos a subir en el canal ese y la vamos a publicar acá para que ustedes tengan ahí. Por ende, por aquí van a estar entrando a la clase las sesiones sincrónicas. Ya voy a retirar este enlace porque este enlace solo va a funcionar, este que está acá, solo va a funcionar para la unidad 1. En la unidad 2 vamos a tener otro enlace, donde vamos a tener lo mismo, ¿verdad? Un enlace y las clases para que las vayamos grabando y las vayan ahí teniendo de registro. Ok, entonces ya republiqué las actividades y cambiamos algunas fechas, ¿verdad? Mañana expira por ejemplo. Ya lo estuvieron preparando, yo imagino que sí. De hecho, ahorita tenemos que ponernos sobre esto, ¿verdad? Para que ya vayamos avanzando. Porque tenemos que, ya, de hecho, la otra semana otra vez Lick, tenemos disculpe, tengo una duda. eh, interrupción de las clases, ¿verdad? Y ahí ya se nos complica otra vez. Entonces, ya cuando regresemos, casi que regresamos de acuerdo a lo que yo tenía planificado. Ahí vamos a ver. Sí, el lunes regresamos a examen, pero creo que no, ¿verdad? Vamos a tener que hacer el examen tal vez el martes o miércoles de la semana del 6 al 9 de octubre. Martes o miércoles, ¿verdad? Entonces hay que ponernos manos a la obra. Muy bien, listo pues, porque no hay más tiempo. Ok, entonces, ahí ya está también publicado todo el contenido, ¿verdad? Ahí en la unidad 1 ya están estas presentaciones, ya están las actividades que hay que hacer, por ende, podemos ir avanzando también de manera proactiva, ¿verdad? Pueden ir ustedes ahí viendo ya los diversos contenidos. Habíamos hecho una breve introducción a las estructuras de datos, ¿verdad? Eh, Viendo la importancia que tienen las estructuras de datos en la programación, decíamos que nosotros en los algoritmos computacionales solemos desarrollar estructuras lógicas que nos permiten a nosotros obtener resultados, manipular datos y obtener resultados, ¿verdad? Pero hasta ahí llega. La cuestión es que esos datos, en ocasiones, por ejemplo, piensen en un sistema contable, esos datos necesitan almacenarse, necesitan que queden ahí guardados de forma que luego podamos usar todos esos datos ¿para qué? Para generar reportes, para generar estados financieros, por ejemplo, si seguimos hablando de los estados contables o de los registros contables. Entonces, ¿qué implica esto? Yo tengo que tener de alguna manera esos datos a la mano y que luego esos datos yo pueda también manipularlos, es decir, buscarlos, ordenarlos, relacionarlos de una manera que sea relativamente eficiente, ¿de acuerdo? Que yo obtenga el resultado, pero que de alguna manera también yo fácilmente pueda, a través de esos datos, construir nuevos datos. De hecho, a eso le llamamos información, data mining, ¿verdad? Le llamamos a ese procesamiento de los datos información. ¿Por qué? Porque la podemos tabular, la podemos volver gráficas, ¿verdad? Y todo eso, ¿cómo lo tenemos que hacer? A través de estructuras de datos. Es decir, que los datos, al final, tenemos que generar también otros espacios lógicos, otros formatos en los cuales nosotros podamos ir depositando los resultados de los algoritmos con los cuales nosotros colectamos los datos y generamos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, piensen en lo mismo, un registro contable. Hacemos una transacción de venta, es decir, registramos que se vendió cuánto de un producto, a qué precio unitario, con cuánto de impuesto, ¿verdad? Y obtenemos una factura. Bueno, esa factura, después, ¿qué hacemos con esa factura? Bueno, la imprimimos y se la damos al cliente. Pero luego lo importante va a ser, por ejemplo, el gerente de ventas le interesará cuánto vendimos. ¿En qué momento vendimos más? ¿La primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana? Y eso implica que nosotros, todas esas facturas, de alguna manera, tenemos que volver a manipularlas, ¿verdad? Ya no para hacer ventas, sino para poder, de lo que resultó, ver cómo podemos nosotros relacionar esos datos. ¿Ok? Bien, ahí es donde entran las estructuras de datos.
nos permiten a nosotros que en un espacio lógico, piensen en la memoria, puede ser la memoria RAM o la memoria de uso permanente, ¿verdad? Y nosotros ahí podamos ir a depositar los datos. Depositar los datos no significa solo guardarlos, porque solo guardarlos podría ser como le pasa en la gaveta de mi hijo, ¿verdad? De mi hijo, porque mi hija es todo lo contrario. Y entonces cuando quiere encontrar una pieza de ropa, le tiene que preguntar a la mamá, tiene que sacar toda la ropa, porque nunca sabe en dónde metió la ropa. Y como solo la tiende a abultar, ¿verdad? Entonces, cuando quiere encontrar algo, le es muy difícil encontrar eso. Lo mismo pasaría si nosotros los datos simplemente los tiramos a ese depósito, que puede ser la RAM, que puede ser el disco duro, si nosotros no tenemos una estructura que permita a nosotros de alguna manera enganchar la ropa, así como cuando la ponemos en un armario, ¿verdad? Que ponemos los pantalones y esos pantalones los ponemos en una parte, tal vez los organizamos por colores, tal vez los organizamos por, no sé, por el tipo de tela, lo que sea. Las niñas, sobre todo, son increíbles, como por la señora igual, ¿va? La señora tiene por colores, por la tipo de tela, yo no sé. De forma que rápidamente ella sabe qué se va a poner al día siguiente, ya sabe dónde está la pieza que se quiere colocar. Entonces eso le permite que ella pueda extraer información de manera efectiva, o sea, saca la información que necesita sacar y lo hace de manera eficiente, es decir, gastando pocos recursos. Bueno, las estructuras de datos se han pensado para eso. Son esquemas con los cuales nosotros vamos a ir apilando, encolando, estructurando la data para que luego nosotros la podamos sacar. Hay diferentes tipos de estructuras, ¿verdad? En una primera clasificación sería la que aparece ahí, estructuras lineales, ¿de acuerdo? Y estructuras no lineales. Nosotros en esta primera etapa, en estas primeras dos unidades, nos vamos a enfocar en las estructuras lineales. De hecho, ustedes ya han estudiado estructuras de datos, aunque no le llamaron estructuras de datos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes vieron en programación los arreglos. Los arreglos son una colección de variables, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que cuando vieron en programación veían elementos como sintaxis, semántica, variables, veían la tipificación de las variables, los distintos tipos de variables, y dentro de esas diferentes variables vieron variables que eran canónicas o primitivas, como el int, como el bool, como el char, ¿verdad? Que son estructuras primitivas, es decir, que lo tienen todos los lenguajes de programación, pero también vieron estructuras complejas, como los arreglos, que los arreglos resultaron ser una colección de variables, es decir, son un grupo de variables que están, digamos, ubicadas en otra variable que permite que nosotros vayamos eso, almacenando variables en una determinada orden, en un determinado, de manera que, si se recuerdan las variables de arreglo, tenían un índice, ¿cierto? Y basado en ese índice, nosotros podíamos ir a extraer específicamente la variable que nosotros queríamos llamar en ese momento. ¿Okay? Bien, de hecho, esa va a ser la primera estructura que vamos nuevamente a practicar y nuevamente vamos a tratar de verla ahora ya no como un elemento de un algoritmo, sino como un elemento de una estructura de datos, ¿verdad? Que nos va a servir para que nosotros almacenemos información y a partir de ese almacenamiento, después nosotros podamos hacer diferentes tipos de ordenamientos, a funciones que están relacionadas con el manejo de estructuras de datos. Luego vamos a pasar a las estructuras lineales como que son más flexibles, ¿verdad? Que son, el arreglo es una estructura fija, inflexible. De hecho, un arreglo difícilmente yo le puedo cambiar el tamaño, ¿de acuerdo? Para cambiar el tamaño yo tendría que generar un nuevo arreglo y migrar todos los datos que tengo en el arreglo actual para cambiarlo a ese nuevo arreglo. ¿Okay? Ahí es donde entran este otro tipo de estructuras que son más flexibles. Son igualmente lineales, pero son mucho más flexibles, que son lo máximo. Se llaman listas. Y dentro de las listas tenemos listas simples, listas dobles, y dentro de las listas simples
listas simples, listas dobles, listas circulares. Dentro de las listas simples tenemos dos aplicaciones muy específicas que tienen una utilidad extensa en el desarrollo de sistemas informáticos. Por ejemplo, no sé, creo yo que todos han usado o han experimentado estar en una cola, ¿cierto? Ponen a hacer una cola. Ustedes son de los que se meten al inicio de la cola, se hacen los fuertes y que pujan ahí. No. Sí, sí. Qué bárbaro esto, ¿no? Son tipo bully, ¿no? Los que me meten, va, y todos los demás que por ejemplo, en los bancos no pueden hacer eso porque el guardia los revienta, ¿va? El guardia, no, es al fondo, ¿va? Ahí hay un guardia que está poniendo orden en la cola, ¿de acuerdo? Bueno, y no sé si han ido a este otros tipos de banco donde uno agarra un numerito y se sienta y uno tiene que esperar hasta que lo llamen. Bueno, eso se hace a partir de colas. Eso es lo que usamos, la estructura lineal de lista simple que se llama cola. El encolamiento es una de las formas de organización más utilizadas. Por ejemplo, en las, eh, ¿cómo se llama? En los almacenes donde guardan productos y todo, pueden usar colas, pueden usar pilas también. Las pilas es otra forma. Por ejemplo, no sé si han escuchado en contabilidad cuando ven lo de los inventarios. Hay arreglos FIFO, arreglos LIFO, o el último que entra es el primero que sale, o el primero que entra es el primero que sale. Bueno, eso también es la forma en cómo vamos a organizar estas listas. Luego, en la última unidad, vamos a ver estructuras no lineales en concreto, vamos a ver grafos y de ese grafo vamos a ver la aplicación específica del árbol binario, árbol de búsqueda binario, que es uno de los árboles también ampliamente utilizado en bases de datos para poder organizar y colectar, perdón, y extraer de manera más fácil grandes volúmenes de datos, ¿verdad? De forma que yo pueda simplificar la búsqueda a través de árboles de búsqueda binaria. Ok, luego, entonces, ¿dónde implementamos estas estructuras? No solamente la podemos implementar para almacenar de forma permanente los datos que nosotros procesamos a través de algoritmos, es decir, utilizando un disco duro. En ocasiones, y de hecho esto lo usan mucho las bases de datos, se utiliza la RAM, porque la RAM es mucho más rápida para hacer búsquedas que la memoria, que el almacenamiento permanente, que es mucho más grande, ¿verdad? Se mueve usualmente los mecanismos tecnológicos de los almacenamientos permanentes. Por ejemplo, piensen en un disco duro, no un disco de estado sólido, sino un disco duro que utilizaba discos que se tienen que mover, pues ese movimiento mecánico es a una determinada cantidad de revoluciones por minuto y puede ser más lento. En cambio, una memoria electrónica, el acceso es mucho más rápido. Cuando es aleatorio, pues esa es la cuestión de que no está tan organizado. Por ende, hay otro tipo de memorias electrónicas, como los discos de estado sólido, que permiten un ordenamiento igualmente de acceso más inmediato, pero que no sea aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes tipos de implementaciones que hacemos de las estructuras de datos, ¿verdad? Y la idea es que con ellas nosotros podamos hacer búsquedas, podamos hacer relaciones, ¿verdad? Contrastes, ¿verdad? Que podamos utilizar, digamos que me interesa saber cuántos varones pasaron la clase el periodo pasado. Bueno, entonces esa es una búsqueda bajo un criterio donde, de forma que si yo lo tengo estructurado, va a ser mucho más fácil que nosotros tengamos ese resultado casi que de inmediato. ¿Okay? Bien. Espérame, entonces esto está trabando esto. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las estructuras de datos? Lo que decíamos, mejorar rendimiento, es lo que hace que nuestras aplicaciones, nuestros sistemas de información, tengan realmente una utilidad porque tienen registros históricos, pueden darnos memoria, pueden darnos una base para un análisis de datos, una analítica de datos. Y eso nos ayuda a tener una representación real
de ciertos factores, ciertos elementos, que luego nos puedan dar una comprensión mejor del por qué se dan esas situaciones, ¿verdad? Entonces acá una comparativa entre los diferentes tipos de estructuras de datos y digamos que dónde las podemos encontrar, dónde las podemos aplicar y decir que, bueno, sabiendo dónde sirven mejor, pues le saquemos el máximo provecho. Las vamos a estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, el arreglo es estático, no es una estructura dinámica, como decíamos, es una estructura fija, un poco inflexible, es lineal. Por ejemplo, un arreglo nos podría servir para registro de notas, donde tenemos elementos que no cambian, 3 notas, 3 parciales, ¿vale? No cambian. Entonces, ahí sería mucho más sencillo, porque el arreglo es de acceso inmediato, cosa que las listas y las pilas no es de acceso inmediato, tenemos que hacer un recorrido. Entonces, hay diferencias en la operatividad también de las estructuras. En las imágenes es mucho mejor que nosotros las almacenemos en base a una estructura fija, ¿verdad? Porque entonces ya sabemos que una fotografía tiene un píxel de inicio y un píxel final. Sabemos cuántos píxeles hay y no va a cambiar, ¿de acuerdo? En cambio, una lista enlazada es de tipo dinámica, es lineal, y por ejemplo, la utilizamos en caso muy familiar, la navegación. La navegación web, nosotros podemos navegar por diferentes páginas. Ustedes han visto que tenemos un back y un forward, ¿verdad? Que nos ayuda a ir a las páginas que ya visitamos, hacia atrás y hacia adelante. Bueno, ese historial de navegación, no sabemos cuántas páginas vamos a navegar hoy, no sabemos cuántas. Entonces, mucho más eficiente hacerlo a través de una lista enlazada, puede ser, de hecho, normalmente una lista enlazada doble, porque podemos ir hacia adelante o hacia atrás, ¿de acuerdo? En cambio, la pila es una lista dinámica también, una lista lineal, y, por ejemplo, una pila es el control de llamadas. Entonces, ¿qué llamada estoy atendiendo? La última que recibí. Recibo una llamada, yo la atiendo y dejo la que ya tenía en espera, ¿verdad? Y así voy atendiendo las llamadas. Se llama apilamiento. La cola es también una estructura dinámica, lineal, de un enlazamiento simple. Y, por ejemplo, en la cola hacemos la gestión de la impresora, ¿verdad? Que trabajo que nosotros mandamos imprimir se pone al final de la cola de trabajos, ¿ok? En cambio, un árbol ya es una estructura dinámica, no lineal, y, por ejemplo, el árbol, nosotros tenemos todo lo que es el sistema de gestión de archivos de nuestro sistema operativo. Utiliza un árbol, ¿verdad? Donde nosotros tenemos las carpetas, y esa carpeta puede tener su carpeta y sus carpetas, y cuando nosotros le decimos que quiero encontrar un documento, es lo que hace que, basado en ese árbol binario, él ubica rápidamente en qué carpeta se encuentra un determinado archivo. Los grafos, por ejemplo, es el que le permite a ustedes navegar por Internet. ¿De acuerdo? Nosotros no sabemos por qué proveedor. Muchos de ustedes están conectados a esta misma sesión y van por diversos caminos. Tienen diversos proveedores. Esos diversos proveedores tienen otros proveedores y cada uno de ellos, ustedes tienen que buscar una ruta que les enlace entre un punto origen y un punto final. El grafo es esa estructura que le permite a los routers, por ejemplo, que son dispositivos intermedios que están en la red, por qué camino vamos a tomar para poder llegar a ese dispositivo final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo decide UPS por este paquete por dónde se va a ir? Eso también se utilizan grafos para determinar cuál es el recorrido más eficiente y que le permita a ese paquete moverse rápidamente, ¿verdad? Entonces son diferentes aplicaciones en las cuales nosotros podemos eh, ver que se aplican estos diversos tipos de árboles, ¿verdad? No solamente los estáticos, sino también dinámicos, no solamente los lineales, sino también los no lineales, ¿verdad? Ejemplos en la vida real, lo que mencionábamos, el sistema bancario, las colas, la navegación web, el Google Maps, ¿verdad? Que también sería un sistema de enrutamiento, que yo le digo, bueno, mire, yo quiero llegar de aquí a una determinada lugar y entonces él me dice diferentes rutas, pero escoge siempre la ruta más corta o más eficiente, ¿de acuerdo? Las bases de datos que nos permiten a nosotros acceder a la información de manera casi que, ¿verdad? Dependiendo, hay diferentes estructuras que van a permitir que sea más
o menos eficiente. Y por ejemplo, la lista de reproducción de la música también sigue una estructura de datos, ¿verdad? Que ayuda a gestionar cómo se mueve esa voz, ¿verdad? Esas canciones, perdón. Conclusiones, entonces, las estructuras son esenciales para la programación. Elegir correctamente cuál estructura voy a utilizar para mi sistema, el que estoy desarrollando, pues parte de que ustedes ya conocen las diferencias entre las diversas estructuras. Ya conocen cómo implementarlas. Eso les va a ayudar a que sus sistemas sean más eficientes o no, ¿verdad? Por ende, la importancia de esta clase es conocer esas estructuras para que luego ustedes puedan determinar cuál va a ser el mejor uso que le pueden dar a esas diversas. Hay diferentes estructuras, como vieron, desde fijas, dinámica, lineal, no lineal, y cada una tiene pros y contras, ¿verdad? Las estructuras de datos, tal vez hasta ahora sabemos de esto, estructuras de datos, y a pesar de eso, las hemos estado utilizando de manera intensa. Sobre todo nosotros que vamos a estar en el ámbito de programación, del desarrollo de soluciones informáticas, tenemos que conocer las estructuras de datos para aprovechar y sacar el máximo provecho a las aplicaciones. Una aplicación puede ser muy eficiente para calcular, pero si no usa una estructura de datos que sea igual de eficiente o que sea alineada, va a entorpecer la experiencia del usuario. ¿De acuerdo? ¿Es un conocimiento imprescindible? Yes. Es la otra parte del algoritmo. El algoritmo calcula, la estructura de datos almacena y tiene sus propios algoritmos para poder ubicar, extraer y mostrar la información. ¿Ok? Bien. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Preguntas por allá? No le. Ajá. No hay Todo preguntas bien, por Lee. allá. Ok. Porque había esto que está acá. Creo que era lo mismo, me parece. Tenía, tal vez encuentro algo que tenía algún elemento más para esta parte introductoria. Casi que lo mismo. Creo que tenemos solo esta, que me parece está interesante. Bueno, que es la clasificación. Entonces, veamos esta. Solamente esta para complementar. Entonces decíamos, hay diferentes estructuras, ¿verdad? Vamos a estudiar, no todas, vamos a alcanzar a varias, pero no todas. Tenemos que, de acuerdo a cómo se enlazan unas con otras, les llamamos lineales y no lineales. Lineales es que hay una como secuencialidad, ¿de acuerdo? No lineales es que no hay esa secuencialidad. No necesariamente una sigue después de otra. Entonces, dentro de las lineales tenemos arreglos y listas, y dentro de las no lineales tenemos los árboles y los grafos. Por la asignación de memoria, tenemos que esa asignación puede ser permanente o fija, y entonces hablamos de las estructuras estáticas, o puede ser dinámica. No se sabe cuánta memoria va a utilizar y se va simplemente demandando. En la medida que crece o se cambia, se demanda más memoria. Entonces tenemos estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas. Por ejemplo, los árboles, los grafos y las listas son dinámicas y los arreglos son estáticos. Por el tipo de elementos, pueden almacenar el mismo elemento todas
¿verdad? Como por ejemplo los arreglos, que es el mismo tipo, o pueden ser diversos tipos de elementos, ¿verdad? Por ejemplo, algunas listas pueden almacenar no solamente números, sino también texto, etcétera, nombres, ¿verdad? Es más, piensen en las bases de datos que almacenan un montón de información. Entonces puede ser por tipo de elemento homogénea, que todas tienen lo mismo, o heterogénea, que no todas tienen lo mismo. Por el nivel de abstracción, hay abstractas como pilas, colas y mapas, y hay implementaciones que son bien concretas, ¿verdad? Que es una lista simple o una lista doble específica para una aplicación determinada. ¿De acuerdo? Entonces, solo para ver esta última diapositiva con las clasificaciones que tenemos de las estructuras de datos. Vamos a ver. Entonces, ahorita nos vamos a ir ahora a los arreglos. ¿De acuerdo? Ya de un solo, veámonos este tema también. Ya lo vieron, programación, pero ahora vamos a ver desde el punto de vista de estructuras de datos. ¿Ok? Ok, no los he suscrito al curso de Python, ¿verdad? Ah, no, de C++. No están, ¿verdad? Todavía no están. No, listo. Entonces, antes de esto, vamos a hacer eso para que ya estemos con todas las de la ley. Bien, creo yo que aquí en estructuras de datos también había este enlace, ¿verdad? El sandbox, pero hay también la mención de que vamos a estar estudiando C++. ¿Ok? Entonces, para estudiar mejor C++, que logremos un nivel, digamos que profundicemos sobre el uso de C++, hay un curso en la Academia de Cisco que nos va a servir mucho para esto. Entonces, yo les voy a suscribir ahorita. Vamos a publicar un enlace para que se suscriban ustedes a este curso. Oh, demonios. Qué barbaridad, con tantas vacaciones y no les había dejado nada de trabajo, ¿verdad? Qué aburridos han pasado todos estos días, ¿verdad? Así dicen, puchica, nada que podemos hacer, ¿verdad? Parece que es este que está acá. Sí, lastimosamente solo está en inglés, ¿verdad? Eso sí, sí. Bueno, pero tenemos que ser ahora también bilingües, ¿verdad? Tenemos que lograr un cierto nivel de inglés, así que, bueno, hay que empezar a practicarlo. Sí, solo está en inglés, ¿vale? Vamos a comenzarlo desde hoy y nos va a llevar hasta noviembre, noviembre 27, digamos. Noviembre 28. Ok.
Se fue el internet aquí un ratito, pero ya retornó, así que relax. Vamos a poner acá, de nuevo, estar compartiendo. Y, entonces vamos a poner aquí para que ya puedan hacer la invitación. Ay, ahorita les paso en... Entonces, ahí les estoy pasando ya el enlace para que se suscriban al curso, ¿verdad? Entonces, déjenme ahorita... Y vamos a ver con ustedes cómo se los paso. Ustedes están en la Teams. No. ¿Ah? No, estamos viendo solo para que, es que para que entren y copien el enlace del curso, para que se metan ahorita. Aquí está el enlace, ¿eh? Ahí lo puse ahorita en el chat del Teams. Que vayan entrando a ese enlace para que vayan aquí registrándose ya. Ahí está Cristian Moncada, ¿eh? Perdón, traten de enrolarse con el correo de la universidad. Cristian, si quiere pueda desenrolarlo para que se enrole con el correo de la universidad. Ok, ahorita voy a probar.
¿Lograron ver el enlace ustedes? ¿Ah? Ok, ahorita lo vuelvo a postear. Tal vez no. Licenciado, Ahí lo volví a enviar. Bueno, para que lo Lick, vinculen ahorita. Héctor, ¿usted estaba hablando, Héctor? Me parece que había un micrófono abierto. sí, No. Lick, tengo una pregunta acerca de una tarea que termina mañana, que son el video log de guía de ejercicios del PO, del PO. ¿Cómo se podía realizar esa tarea? Porque no la entiendo. ¿Sí? Entonces acá está unidad 1. Aquí estoy en otra clase, perdón. Esta tarea tiene dos partes, ¿ok? Ahí van a ver, aquí está la guía. Déjenme, para no descargarla, déjenme abrir la guía. Ya está. Bueno, ahí la fecha está mal acá, pero bueno. Entonces, tenemos dos partes. Acá están, más adelante están, aquí están los ejercicios, ¿ven? Acá están todos los ejercicios. Acá son 5 ejercicios. Correcto, 5 ejercicios. En esos 5 ejercicios van a hacer dos cosas. Primero, van a hacer en la primera parte, desarrollar un diagrama UML, un diagrama de actividades, que es usualmente lo que le conocemos también como diagrama de flujo, ¿verdad? ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer también acá, ¿ven? En Draw.io. Este que está acá ya tiene ya una serie de grupos de imágenes o de figuras que pertenecen a diferentes tipos de plantillas, ¿verdad? Por ejemplo, hay plantillas para, aquí están las plantillas, para ingeniería, para no sé cuánto, de acuerdo, entonces vamos a poner uno en blanco. Entonces aquí ustedes pueden elegir más de esas carpetas, Moche, perdón, acá. Entonces en una de estas, acá tienen, yo ya lo tengo elegido, UML, que son la simbología que utilizamos para
poder hacer representación. Entonces acá tenemos, de hecho la que más utilizo es la otra, pero esta también la vamos a ver acá. Entonces acá. Entonces diagrama de actividades, diagrama de actividades ocupa símbolos como este que es el inicio, este que es el fin, este que es decisión, esta que son actividades, este que son actividades, por aquí lo van a ver. Entonces, son actividades, entonces así los vamos haciendo. Entonces, son como el diagrama de flujo. De hecho, el diagrama de actividades UML es como, ¿no? Digamos, cómo son las partes de ese algoritmo para que nosotros vayamos ejecutando los diferentes pasos que me ayudan a partir de los datos de inicio, transformarlos en los datos finales, ¿verdad? Acá también están otros elementos de UML, ¿verdad? Aquí está el diagrama de uso, por ejemplo, que utilizamos el elemento actor. Ok. Entonces perdón. La primera parte es diagrama UML, diagrama de clases. Si van a hacer clases, ¿de acuerdo? Es decir, programación orientada a objetos, por eso se llama POO, ¿verdad? Porque es la programación orientada a objetos. Entonces, todos los atributos que deben tener con sus respectivos métodos, ¿verdad? Ustedes van a ver qué es lo que... de hecho, como mínimo deberían de estar los métodos get y set, que son los métodos con los cuales nosotros manipulamos los atributos, ¿verdad? Que tiene esa clase, ¿verdad? Para que tengamos métodos para generarlos y no que tengamos que estar directamente manipulando esos atributos, sino a través siempre de métodos, de procedimientos, de funciones, ¿verdad? Entonces el método get y el método set para manipular los respectivos atributos. Y luego, pues, de cada problema van a hacer la codificación en C++ y luego lo van a ejecutar para que evidencien que efectivamente resuelve el problema, ¿verdad? Y la segunda parte es en relación al video log. Van a elegir uno de los 5 ejercicios y van a hacer un video explicativo que no dure, que dure más de 4 minutos y menos de 5, y ahí van a explicar cómo resolvieron, bueno, van a explicar el diagrama UML, van a explicar las clases que utilizaron y sus métodos, la codificación y la evidencia del código. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que van a hacer, Héctor. ¿Le queda claro? Sí, ahora sí queda claro. La fecha está incorrecta, como había dicho, ¿ah? Sí, acá dice 29 de mayo, pero ya pasó el 29 de mayo. Entonces, la fecha es mañana, 23 de septiembre. Ok, Lick, gracias. Sí. Entonces, solo confirmemos, porque ya se nos hizo la hora. Confirmemos que estamos todos ya acá. ¿Alguno le dio algún problema? ¿No? ¿Estamos? ¿Estamos? Con el correo de la universidad. Adelante, Pastor Daniel. Buenos días, Lick. Respecto a siempre la tarea que ahí abajo por donde uno le da la entrega, habla de unos sucesos, pero eso no es parte de la tarea, entonces. Déjenme ver. ¿En dónde, Daniel? Que a mí me parece así como una breve descripción o algo así, por donde a uno le sale entregar, a mí me salía como que La rúbrica. No, no, no. Sí, la rúbrica la voy a cambiar. Tal vez lo que usted me dice, vamos a ver acá. View submission. No, grade. Vamos a poner grade. Sí, tal vez la rúbrica está mala. Esto, 3 sucesos que, sí, esto está malo. Pero no, esta es la rúbrica. No, ahí las instrucciones ahí están en la misma tarea. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupe. Esta es la rúbrica, la voy a cambiar para que corresponda a la rúbrica que está acá, miren. sí. Esta es Entonces la debemos rúbrica. desarrollar todo, Lick, todos los ejercicios que están ahí, hay que desarrollarlos Exactamente, así como dice acá. y elegir uno. La explicación, todo. Esta va a ser la rúbrica que tengo que poner ahí también para que ya le salga correcto. Aquí hay un ejemplo también. Mire, Héctor, aquí hay un ejemplo, para que
se guíe de cómo está. Por ejemplo, aquí dice, control de ventas diarias. Crea una clase de venta diaria que permita registrar las ventas de una tienda en un día, agregar ventas, mostrar ventas, obtener el total de la venta, obtener el promedio de la venta, obtener el mayor y menor del monto, método get y set. Entonces aquí está el diagrama UML, miren que le estaba mencionando. Acá está la clase de venta diaria con los atributos y los métodos. Dentro de estos métodos, aquí está el método set y acá está el método get. También está el método venta diaria, el método agregar venta, el método mostrar venta, el método get total de ventas, get promedio de venta, get mayor venta, get menor venta. Y aquí está la codificación. ¿De acuerdo? Para que lo tomen de ejemplo, Héctor. ¿Ok? Sí, Lick, ok. Perfecto. Bueno, ¿preguntas? Ok, entonces mañana nos vemos para comenzar vamos a, ya, aquí es utilizando arreglos, ¿verdad? Pero no todavía como estructura de datos, ¿ya? Mañana vamos a ver la presentación para que nos enfoquemos en lo que va a ser el manejo de la estructura de datos, arreglo, ya como estructura de datos, no como una variable que utilizamos para, por ejemplo, en este caso, vean, ventas, ¿verdad? Pero las ventas pueden ser variables, no sabemos cuántas ventas va a haber al día. Entonces, ahí es donde esa estructura no calza muy bien. Hay ciertos ejercicios que sí nos vamos a poder resolver y otros que no. ¿Ok? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Lick.